La palabra iglesia en hebreo es kahal y en griego es eklesia, y ambas palabras tienen el significado de asamblea. Por tanto, en el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, y en el Nuevo Testamento, que nos ha llegado en griego, la palabra iglesia no se refiere necesariamente a un edificio o a un centro de culto, sino a la congregación, es decir, a las personas que podrían estar adorando bajo techo o en campo abierto, como sucedía, por ejemplo, con los seguidores de Jesús. El sustantivo griego eklesia se deriva de las palabras ekkaleo, que significan llamar fuera o convocar. De esta manera, la Iglesia estaría formada por aquellos que responden positivamente a la llamada de Dios. Que la Iglesia sean sus miembros supone una gran responsabilidad para todos nosotros, porque es muy posible que las personas que observen nuestra conducta particular juzguen en general a la Iglesia como institución religiosa, sacando conclusiones negativas si nuestro ejemplo no fuera el esperado. Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo, que era compañero suyo en la predicación: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Los miembros de la Iglesia debemos, por tanto, llevar vidas ejemplares, porque si mi manera de ser no está en armonía con lo que Jesucristo enseña, me convierto en piedra de tropiezo para miembros y no miembros de la Iglesia y en un obstáculo para el progreso de la obra de Dios. El apóstol Pablo se refiere frecuentemente a los miembros de la Iglesia como santos. Por ejemplo, en su primera epístola a los Corintios dice lo siguiente: a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio sobre Cristo se ha confirmado en vosotros. Pablo deja pues muy claro que Cristo nos llama a ser santos y que el testimonio de los demás sobre Cristo se debe confirmar en nosotros, porque desgraciadamente, son muchos los que se van de la Iglesia por culpa del mal ejemplo de aquellos miembros que no acaban de santificarse en Cristo Jesús. La Iglesia de Jesucristo se ha restaurado de nuevo sobre la tierra y el Señor dio una revelación a José Smith, el profeta de la restauración, diciendo lo siguiente: así se llamará mi iglesia en los postreros días, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Se mantiene pues el nombre de santos para los miembros de la iglesia de Jesucristo en nuestra época. Y el Señor indicó la responsabilidad de los santos de su iglesia añadiendo lo siguiente: de cierto os digo a todos, levantaos y brillad para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, para que el recogimiento en la tierra de Sión y en sus estacas sea para defensa y refugio contra la tempestad y contra la ira cuando se derramen sobre toda la tierra. Se define a un santo como alguien que está apartado del mundo y consagrado a Dios. Por tanto, que los miembros de la Iglesia de Cristo sean o deban ser santos
significa que los seguidores de Jesucristo se santifican apartándose de lo mundano y centrando sus vidas en lo divino. Y en coherencia con este significado, el capítulo 26 del libro de Tercer Nefi termina diciendo que llamaron la Iglesia de Cristo a todos aquellos a quienes los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. Y hablando sobre el nombre de la Iglesia, en el capítulo 27 de Tercer Nefi leemos que los discípulos se reunieron en poderosa oración y ayuno para comunicarse con el Padre. Y Jesús se les apareció y les preguntó qué deseaban de él. Y ellos le dijeron: Señor, necesitamos que nos digas el nombre por el que debemos llamar a esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo sobre este asunto. Y Jesús les dijo que no entendía por qué había disputas entre ellos sobre el nombre que debería tener su iglesia. Porque las Escrituras enseñan que debemos tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, que es el nombre por el que nos llamarán en los últimos días, y que quien tome sobre sí el nombre de Cristo y persevere hasta el fin, se salvará. Y añadió Jesús lo siguiente: Por tanto, daréis mi nombre a la iglesia, porque ¿cómo puede ser mi iglesia si no lleva mi nombre? Pero si lleva mi nombre y está edificada sobre el cimiento de mi evangelio, entonces es mi iglesia. Llevar el nombre de Jesucristo es necesario, pero no es suficiente. Para que una iglesia se considere la verdadera iglesia de Jesucristo, debe llevar su nombre y debe estar edificada sobre el evangelio que Jesucristo enseñó personalmente en el Viejo y en el Nuevo Mundo y que reveló por medio de sus profetas en las diferentes dispensaciones. Y Jesús aprovechó aquella ocasión para enseñar de nuevo el evangelio que debe servir de cimiento en el que edificar su iglesia. Y habló muy claramente diciendo lo siguiente a sus discípulos y a quienes quieran ser parte de su iglesia verdadera. Dijo así: En verdad os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio. Y si la iglesia está edificada sobre mi evangelio, el Padre manifestará sus obras en ella. Pero si no está edificada sobre mi evangelio, sino sobre los hechos de los hombres, gozarán de su obra por poco tiempo, porque sus obras los siguen. Recordad, pues, las cosas que os he dicho. Lo que estaba enseñando Jesús es que la Iglesia en general como institución y todos sus miembros en particular deben tomar sobre sí el nombre de Cristo y tener como cimiento el Evangelio. Tomar el nombre de Cristo significa seguir su ejemplo obedeciendo fielmente su Evangelio. Y Jesús dejó muy claro lo que nos pasará a nosotros y a la Iglesia si en lugar de seguir sus enseñanzas seguimos las doctrinas del mundo. Y Jesús, aprovechando sus palabras sobre el Evangelio como cimiento de nuestra vida, resume a sus discípulos las enseñanzas principales de su Evangelio, dando testimonio de su sacrificio expiatorio, diciendo lo siguiente: He aquí os he dado mi Evangelio, y este es el Evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió, y me envió para que me levantaran sobre la cruz y atrajera de esa manera a mí mismo a toda la humanidad. Porque así como los hombres me levantaron a mí, el Padre levantará a los hombres para que comparezcan ante mí y yo los juzgue por sus obras, ya sean buenas o malas. Y sucederá que a quienes se arrepientan, se bauticen
y perseveren hasta el fin, yo los tendré por inocentes ante el Padre el día del juicio. Porque nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, todos deben lavar sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Y Jesús insistió diciendo: este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra y venid a mí, para que os bauticen en mi nombre y os santifiquen por medio del Espíritu Santo, y de esa manera os presentéis sin mancha ante mí en el último día. En verdad os digo que este es mi Evangelio. Y Jesús resume lo que significa tomar su nombre sobre nosotros y estar edificados sobre su Evangelio, convirtiéndonos en su Iglesia, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué clase de hombres y mujeres debéis ser? Y él mismo respondió su pregunta diciendo: debéis ser aún como yo soy. Creo que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días lo tenemos muy claro, o deberíamos, si de verdad queremos ser algo más que miembros pasivos de la Iglesia de Jesucristo en estos que son los últimos días. Tenemos que ser santos, apartados de lo mundano, tomar el nombre de Cristo, edificar nuestras vidas sobre el Evangelio restaurado y ser como Cristo es. Y de esa manera seremos no solo miembros de la Iglesia, sino la Iglesia misma. Leemos en el capítulo 28 de este libro de Tercer Nefi que 3 de los discípulos pidieron a Jesús tener poder sobre la muerte para permanecer sobre la tierra hasta la segunda venida, para dedicarse a ministrar a los habitantes de la tierra. Y se han convertido en seres trasladados, conocidos como los 3 nefitas. En el capítulo 29 de Tercer Nefi se vuelve a hablar del recogimiento con la aparición del libro de Mormón como una señal de que el Señor ha empezado a recoger a Israel como preparación de su segunda venida. Y en el capítulo 30 de Tercer Nefi se vuelve a invitar a los gentiles en estos últimos días a arrepentirse y a venir a Cristo, para que se les cuente con los de la casa de Israel. Pero en el libro de Cuarto Nefi vemos un cambio milagroso en aquella época entre los nefitas y los lamanitas, porque leemos que los discípulos de Jesús habían establecido la Iglesia de Cristo y lograron que se convirtieran al Señor todo el pueblo sobre la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas. Y los discípulos de Jesús hacían milagros en el nombre de Jesús. Y no había contenciones en toda la tierra, porque el amor de Dios moraba en el corazón del pueblo. Y la rectitud era completa en todos, hasta el punto de que, como dice el título de la lección, no podía haber un pueblo más dichoso. Y aquella dicha duró 200 años, pero tristemente en el año 201 volvió el orgullo y las divisiones entre el pueblo en clases sociales. Rechazaron la verdadera Iglesia de Cristo y el diablo endureció sus corazones. Y pasados 300 años, nefitas y lamanitas se volvieron inicuos. Y de nuevo aparecieron los ladrones de Gadiantón, y no había quien viviera rectamente sino los discípulos de Jesús.
Y ante esta situación de corrupción generalizada, Ammarón, en el año 320, impulsado por el Espíritu Santo, ocultó los anales sagrados que se habían transmitido de generación en generación y quedaron ocultos para los fines del Señor. Y tenemos este final de lección que nos sirve de ejemplo a todos nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Esos anales que escondió Ammarón han llegado hasta nosotros convertidos en el libro de Mormón con el testimonio de lo que debemos hacer y lo que debemos evitar si queremos ser el pueblo más dichoso de la tierra. Recordemos que debemos ser santos y edificar nuestras vidas sobre el Evangelio. Y las palabras de Jesucristo están delante de nosotros. Él nos pregunta, ¿qué clase de personas debéis ser? Y el Señor responde a su propia pregunta y nos deja con estas exigentes palabras, llenas de esperanza y de fe en nosotros. Él nos dice, debéis ser aun como yo soy. Por tanto, hermanos y hermanas, haremos caso al deseo y a la petición de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que somos o deberíamos ser los santos de estos últimos días. Esperemos que sí.